ya nos encontramos esta noche con nuestra entrevistada, la ingeniera Claudia Centurión, directora de proyectos estratégicos del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. Buenas noches, ¿cómo está, ingeniera? Buenas noches, Tania. Buenas noches a la teleaudiencia. Vamos a empezar hablando de estas dos licitaciones por la alianza público-privada de la ruta 2 y 7 y el aeropuerto Silvio Pettirossi. ¿En qué estado se encuentran los proyectos, ingeniera? Bueno, voy a comenzar hablando por la primera APP que fue lanzada por el Gobierno Nacional. Sí, creo que es sumamente importante para usted este proyecto del tramo Ipacaraí, Coronel Oviedo hasta Pastoreo. Hasta Pastoreo, efectivamente. Son 150 kilómetros de intervención en el eje vial, el corredor vial más importante del país. Y es la duplicación y ampliación de la ruta 2 y 7 efectivamente entre Ipacaraí y Pastoreo. Es un proceso que está plenamente en marcha, con 11 empresas precalificadas y con plazo para presentación de ofertas el 29 de marzo de este año. Ahí se van a estudiar los proyectos del 29 Las propuestas de las empresas, empresas, sí. Exactamente, con sus propuestas técnicas y económicas. Periodo... ¿De cuántas empresas estamos hablando? Estamos hablando de 11 empresas internacionales, algunas de ellas consorciadas con empresas locales, y de las más grandes empresas en términos de infraestructura vial y operadores viales también, con una reconocida trayectoria, ¿verdad?, a nivel regional y nivel mundial. Bueno, las obras estimamos que comenzarán en octubre del 2016, con un periodo de construcción de 3 años para tener toda la intervención. Empezamos este año. Comenzamos este año, estamos trabajando fuertemente para eso. Hablábamos de la inversión. ¿Cuánto sería el monto aproximado de la inversión de la ruta 2 y 7, ingeniera? El proyecto tiene una estimación de 350 millones de dólares para la construcción de la ruta, ¿verdad?, de la duplicación. Sí, va a haber un tramo de mejoramiento también entre San Lorenzo y Pacaraí. Efectivamente, el proyecto incorpora el tramo San Lorenzo hasta Ipacaraí, mejoramiento de ese tramo, pero la obra en sí y la duplicación, que es, digamos, el proyecto en sí, comienza a partir de Ipacaraí hasta Pastoreo, con circunvalaciones, 5 circunvalaciones a las ciudades más importantes de todo el trazado. Es decir, la ruta va a tener un nuevo trazado, todo este beneficio que va a tener para la ciudadanía, un gran beneficio. Sí, que tiene que recorrer este tramo diariamente. Urbano, tan congestionado, impactando en las ciudades. Bueno, ese problema va a estar resuelto porque nuestro proyecto adopta los estándares de autopistas del mundo, ¿verdad? O sea, ya las rutas no pasan segregando las ciudades, sino que hacen una circunvalación, un bypass, y ese va a ser el caso para nuestra ruta 2 y 7 en las ciudades de Ipacaraí, Cacupé, Coronel Oviedo, Caguazú y otras. Y esperemos que ya sea prontamente. Así mismo. Ahora, cuando hablamos de la modernización del aeropuerto Silvio Pettirossi, ¿en qué estado está el proyecto actualmente? Bueno, la licitación del aeropuerto Silvio Pettirossi también es el segundo proyecto que el Gobierno Nacional promueve a través de la Ley de Alianza Público-Privada, y fue publicado a fines de diciembre del año pasado. Las propuestas se esperan sean abiertas a fines de abril, el 26 de abril específicamente, y estamos en pleno proceso de licitación. Han manifestado ya su interés en participar 8 empresas, operadores internacionales de reconocidísima relevancia, ¿verdad?, internacional, y operadores de los aeropuertos más importantes del mundo. Pero ya no se pueden retirar los pliegos, ya se venció el plazo. ¿Los pliegos? ¿O siguen? Sí, los pliegos están publicados en la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas. Efectivamente, como todos los procesos de licitación, son absolutamente accesibles, ¿verdad?, para las personas que estén interesadas en bajar esa documentación. Y las empresas, por supuesto, ¿verdad? Bueno, el proyecto tiene un costo estimado de 140 millones de dólares en el total de su inversión. El proyecto es un proyecto modular que se va ampliando a lo largo de los 30 años, que va a estar operado por la empresa, el grupo que resulta adjudicatario, y
estos 140 millones de dólares responden a una nueva terminal y a intervención tanto en la pista como en la plataforma existente. Vamos a tener una nueva, ¿cómo se dice? Un nuevo aire también para los extranjeros cuando lleguen a nuestro aeropuerto y también para nosotros los compatriotas, ¿verdad? Pero sobre todo para la gente de afuera que está llegando y que vamos a poder ver esta ampliación y los mejoramientos para los pasajeros también. Exactamente, el aeropuerto es sin duda nuestra puerta al mundo y en 2 años, que es el plazo de proyecto, vamos a estar inaugurando esta obra tan significativa para el 2018. Para el país. Sí. El 2018. Ahora, no menos importante, hablar de este importante proyecto urbano como lo es el Metrobús. ¿En qué proceso está el proyecto del Metrobús, ingeniera? Bueno, el Metrobús es un proceso que está más adelantado que los anteriores que te había comentado, en el sentido que ya hemos evaluado las ofertas que se han presentado y fue licitado efectivamente el tramo central, 11 kilómetros de intervención en la ruta Mariscal Estigarribia y Eusebio Ayala, entre el mercado número 4 y la Universidad Nacional de Asunción, para que tengan idea del recorrido. Sería toda la ruta Mariscal Estigarribia y Eusebio Ayala. Así mismo. Tenemos también dos años de construcción y es un proyecto que realmente va no solamente a intervenir un carril para el Metrobús, sino que va a reconvertir todo el corredor. Ingeniera, le quiero dar las gracias por estar con nosotros hoy aquí en El Expreso. Ya algunos proyectos del Ministerio de Obras Públicas ya no pudimos hablar, pero seguro que prontamente vamos a volver a tenerla aquí en El Expreso. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vos, Tania, y sin duda tenemos impulsando desde Obras Públicas, según el mandato del Gobierno Nacional y de nuestro Presidente de la República, 2.000 millones de dólares en proyectos, así es que hay mucho que hablar. Hay mucho que hablar y hablamos de 211 millones en el proyecto del Metrobús, eso también podemos ampliarlo prontamente. Por supuesto. Gracias.